Entre 1978 y 1995, durante casi 2 décadas, el FBI y los servicios de seguridad norteamericanos estuvieron hackeados por un terrorista al cual se lo apodó como una bomber y que se llamaba, o mejor dicho, se llama, porque sigue cumpliendo su condena, Theodor Kaczynski. ¿Por qué se lo encarceló? Es decir, durante esas 2 décadas, Theodor Kaczynski envió 16 bombas por correo, mató a 3 personas, hirió a otras 23, o sea, una acción terrorista muy peligrosa. Cuando decimos terrorista, no era alguien que perteneciera a ninguna organización, sino que estaba dentro de lo que se puede llamar los lobos solitarios, estos sujetos que, y esto es un fenómeno de la modernidad, algo podemos ver en la película Relatos Salvajes de Damián Cifrón, en el primer episodio que se llama Pasternak, el personaje de Pasternak, de alguien que estrella un avión con todas las personas que le hicieron daño y que en algún momento, poco después de que Cifrón filmase esa película, ocurrió el caso de Andreas Lubitz, un piloto de la aerolínea German Airlines, que era como una subsidiaria de una low cost de Lufthansa, y que Andreas Lubitz decidió suicidarse estrellando el avión con, no me acuerdo cuántos, 200 pasajeros adentro, o sea, una catástrofe. Y cómo es un fenómeno moderno el hecho de que un individuo con elementos que no requieren un gran presupuesto puede llegar a causar mucho daño. Bien, esto es algo que ya empezó a aparecer a fines del siglo XIX con el caso Wagner. Wagner, no el compositor Wagner, sino que era un profesor, un maestro de escuela de un pueblo de Alemania o de una ciudad pequeña que tenía el plan de exterminar a todo el pueblo utilizando un gas venenoso, es decir, como una idea de guerra química muy precaria, y donde era un caso así de una paranoia, y que en algún momento un colega mío, Claudio Godoy, escribió un artículo sobre el caso de este hombre en una publicación de la Escuela de la Orientación Lacaniana que se llama El Caldero de la Escuela. Bien, una bomber le pusieron ese seudónimo porque atacaba las bombas correo, eran paquetes que enviaba a las universidades y a los aeropuertos, porque él los consideraba como pilares del sistema de la sociedad industrial, de la sociedad tecnológica, contra la cual él se oponía. Los ataques de él eran ataques contra la sociedad tecnológica. Estas bombas estaban armadas con elementos caseros. Theodor Kaczynski vivía solo como un ermitaño, casi como una suerte de troglodita, de alguien que no se afeitaba ni se bañaba y que vivía en una
cabaña en el medio del bosque, una cabaña sin agua, sin luz eléctrica y con desechos, a veces desechos de cosas que los vecinos, que las cabañas vecinas que estaban muy alejadas. Realmente el sujeto vivía muy aislado, llevaba una vida salvaje, pero con desechos él iba armando estos paquetes bomba que dirigía a diversos lugares. Hay que decir que Kaczynski, además de este historial de violencia y de pertenecer o ser un representante destacado de esto que se llama el lobo solitario, de alguien que puede llegar a cometer un atentado terrorista, pero sin un discurso, sin pertenecer a una organización, sin pertenecer a un país o a una organización armada, etcétera, que pueden llegar a causar bastante daño. Un individuo manejando un camión puede matar a mucha gente. Ok, bien. Este hombre era un filósofo y matemático graduado en las universidades de Harvard y de Michigan, alguien con un cociente intelectual muy superior a la media, alguien que a los 16 años había terminado el secundario y consiguió una beca para entrar en Harvard. Ustedes pueden encontrar un documental muy interesante en Netflix. Tienen que diferenciar porque hay una serie, la serie es una serie con actores que, bien, yo no la he visto, pero hay un documental que es una bomber en sus propias palabras, que es una entrevista que se le hace y donde él habla, es decir, él habla y donde se detallan los hechos. Fue un estudiante brillante, alguien que a los 16 años termina el secundario y gana una beca para entrar a la Universidad de Harvard y que llegó a ser también profesor de la universidad. Bien, era alguien que también tenía en sus diarios, en sus escritos y en las entrevistas un narcisismo muy marcado, una subestimación y un desprecio hacia los servicios de inteligencia norteamericanos. Él se burlaba, piensen, alguien que durante 20 años es buscado por el FBI y que no puede ser encontrado y que en realidad no hubiera sido encontrado si no lo hubiera denunciado su propio hermano. Porque él, en un determinado momento, logra que los periódicos de Estados Unidos publiquen un escrito de él, un ensayo de él, que se llama La sociedad industrial y su futuro, y que ustedes pueden encontrar online, está traducido, se lo puede leer. Y ahí, al ser publicado este texto, el hermano no tenía, con Theodor Kaczynski, no tenía contacto desde hacía años, pero sobre todo decir es la mujer del hermano, o sea, la cuñada de Kaczynski, quien dice, este estilo se parece mucho, o alguna de estas frases se parecen mucho a las cartas de tu hermano, y entonces ellos sospecharon y bien, hablaron con las autoridades y ahí es donde cae Theodor Kaczynski. Bien, el manifiesto o el escrito, el ensayo de una bomber, La sociedad industrial y su futuro, es una crítica a la sociedad tecnológica. Es una crítica, en realidad el texto es un texto al cual en muchas cosas le podríamos dar la razón. Y es un texto que en cierto modo vaticina
Bien, ciertos problemas que hoy en día vemos, se podría decir que es un texto de inspiración ambientalista, si bien el Unabomber no pertenecía a ningún movimiento, aunque a veces seguía algunos grupos, pero no era un militante de nada. Bien, en este texto hay algo que es interesante, que él habla, el texto, la sociedad industrial y su futuro, y esto es algo que el documental omite por completo. El texto tiene teorías psicológicas muy interesantes. Eh, y dentro de esas teorías psicológicas, él habla de un tipo de subjetividad producida por la sociedad industrial. La sociedad industrial produce un tipo psicológico y un tipo psicológico que él llama el izquierdismo. Ahora bien, él mismo hace una autocrítica durante su escrito de las dificultades para definir qué entiende por un izquierdista, porque no se está refiriendo a un socialista o a un marxista o a alguien digamos, que adhiere a una teoría de predominio del Estado, eh, sino que él no es una ideología política, lo que él entiende por izquierdismo, sino un tipo psicológico que él ve, dice, que uno puede encontrar en los defensores o en los militantes o en los que se identifican, más bien, el izquierdista sería alguien que se identifica con los grupos oprimidos o victimizados. Podría identificarse con minorías o mayorías minorizadas. Podría identificarse, es decir, con el izquierdismo, con el feminismo o con el veganismo o con los que claman por los derechos de los animales o los que claman por los derechos de ciertas minorías étnicas, pueblos originarios, grupos raciales segregados en Estados Unidos o en otras partes, la diversidad sexual, es decir, los homosexuales, los transexuales, etcétera. Pero lo interesante es que una Bomber o Theodor Kaczynski dice en su manifiesto que en realidad no necesariamente un militante feminista o un militante ambientalista o un militante vegano o un militante de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bi, etcétera, no necesariamente es un izquierdista. Que puede haber una persona que milite por los derechos de estos grupos y que no necesariamente esa persona que milita sea una persona que tenga los rasgos del izquierdismo, o sea, que sea una persona que se victimice. El izquierdista es alguien que se victimiza, dice él, y es una idea que se ve que lo obsesiona y que es llamativo cómo la sociedad industrial capitalista produce este tipo de subjetividad que él llama izquierdista, porque en realidad es el producto de la sociedad tecnológica capitalista moderna. Bien, y él destaca dos rasgos. Uno es el sentimiento de inferioridad. El izquierdista es alguien que se siente víctima y que ve en todo lo que se dice una agresión hacia su persona, o una ofensa, o una opresión, o un abuso de poder sobre sí. Que todo lo que el otro diga es tomado como una agresión sobre sí. Bien, en este sentido, una Bomber compara o hace un diagnóstico incluso llamativo
de paranoia querellante o querulante, que el izquierdista es alguien que funciona como un paranoico querulante, como alguien que todo el tiempo hay una autorreferencialidad y que todo lo que se dice está relacionado con su problemática, y su problemática es la de ser un oprimido por el poder, sobre todo por el poder de el varón blanco heterosexual, lo cual es algo para, digamos, para pensar o para analizar. La otra característica de lo que Theodor Kaczynski llama izquierdista es la sobresocialización o sobreadaptación. Dice, el izquierdista parece un rebelde, pero en realidad es alguien muy bien adaptado, es decir, a la sociedad industrial. Y esa sobresocialización consiste en la represión de la propia agresividad. Él dice que es una característica de la sociedad moderna instaurar la idea de la corrección política, que nadie debe ofender a nadie, que el discurso siempre tiene que ser un discurso que elimine toda diferencia, un discurso, es decir, igualitario, porque toda diferencia es abuso, es agresividad, es decir, es poder, un discurso totalmente desprovisto de odio, y donde una Bomber dice, bien, la modernidad o lo propio de la sociedad industrial es desplazar la represión de la sexualidad a la represión de la agresividad, lo cual lleva a una interiorización de la agresividad. Esto es algo que ya está en Freud, y donde Freud señala que el sujeto moderno tiene un superyo más feroz que el sujeto de épocas pretéritas, y que hay una interiorización progresiva de las tendencias agresivas. Y esto señala a una Bomber en lo que él llama este tipo psicológico o esta posición subjetiva, es decir, del izquierdismo, que recordemos que podría esa posición subjetiva encontrarse en alguien que para nada ubicaríamos dentro de la izquierda. Bien, lo interesante es que una Bomber no es alguien que dirige sus ataques hacia estas personas. No es alguien que se dedica a matar feministas o a enviar, no sé, sus bombas a dirigentes feministas, o no es alguien, como ha sucedido en Estados Unidos recientemente, de alguien que entra a una disco gay con un arma automática y empieza a tirar tiros y a matar personas. Más bien, una Bomber, las víctimas de una Bomber son personas, algunas bombas están dirigidas específicamente a gerentes o altos directivos de empresas muy importantes vinculadas a la industria tecnológica, o a los aeropuertos, o a universitarios, al sistema académico, a figuras importantes, es decir, del sistema académico. O sea que él no dirige las bombas hacia estas minorías o representantes de mayorías minorizadas, sino que ataca a estos altos jerarcas, a personas supuestamente con poder porque por ahí uno de los casos es que quien abre el paquete de la bomba fue la secretaria del que era el destinatario, y la pobre mujer, no recuerdo si murió o quedó con heridas muy graves. Cuando una Bomber es encarcelado, bien, logra de algún modo, hace una negociación por la cual evita la pena de muerte y cumple actualmente una condena de cadena perpetua
no sé, vieron que el sistema norteamericano acumula las penas y pueden darle a alguien miles de años de cárcel. Bien, este hombre se pueden imaginar que juntó años de prisión como para varias vidas. Bien, ahora uno piensa en este caso y piensa en lo que se llama, dado que por supuesto se hicieron estudios psicológicos, de él, tuvo diagnóstico de esquizofrenia, de trastorno narcisista de la personalidad, etc. Sin embargo, no es alguien que haya referido alucinaciones, escuchar voces, delirios, fenómenos elementales, lo cual no quiere decir que no los hubiera, porque el hecho de que alguien no refiera ideas delirantes o alucinaciones, el hecho de que alguien no refiera eso no quiere decir, no podemos asegurar de que eso no esté. Uno en todo caso puede constatar que el sujeto, es decir, no refiere esas cosas. En principio, una bomber no era alguien que tuviese un deterioro cognitivo, para nada, es decir, en absoluto, pero sí es cierto que es alguien que progresivamente en la universidad mostraba una conducta retraída o de aislamiento respecto de los demás. Y acá viene quizá la parte más interesante, o lo que yo quiero destacar aquí. Hay dos datos. En algún momento, es decir, de la sexualidad de él sabemos muy poco. No pareciera que, o no hay constatación de que haya tenido relaciones sexuales ni heterosexuales ni homosexuales, que en algún momento consideró cambiar de sexo como una solución a sus problemas, a sus conflictos, es decir, con la sexualidad, pero descartó esa vía. Quizás si hubiera optado por esa vía, no lo podemos saber. Quizás tal vez si hubiera optado por esa vía, tal vez no hubiera matado a la gente que mató. O por ahí sí, no lo podemos saber. Sí podemos suponer que la actividad terrorista, la actividad de el ir poniendo bombas, y hasta en el documental hay una breve lectura freudiana, hay una breve lectura del valor sexual, del valor de potencia, de omnipotencia, es decir, que daba esto de poner cada bomba y que cada bomba tuviera su éxito, porque algunas fallaban, por suerte, porque él logró meter bombas adentro de aviones que estaban en vuelo y que fallaron, o que tuvieron tuvieron un escaso efecto, y que evitaron un desastre, porque si alguna de esas bombas hubiese funcionado, el número de víctimas hubiera sido muchísimo mayor. Ahora, hay un dato que es interesante, que es lo que yo quisiera resaltar, que dentro uno podría pensar en una psicosis no desencadenada, en lo que hoy en día desde cierto neolacanismo se llama psicosis ordinaria. Sería aquella psicosis que no delira, una psicosis subclínica, donde en el sujeto hay una estructura psicótica, pero que no se traduce en delirios y alucinaciones. Bien, donde ese desencadenamiento psicótico está suplementado por otras soluciones que pueden ser, como en el caso que Lacan trata de James Joyce, que a través del arte, a través de su obra, Joyce logra algo que funciona como suplencia, como estabilización, que evita un desencadenamiento
un desencadenamiento psicótico. En el caso de una bomber, uno podría suponer, pero eso es una suposición, son conjeturas, si su actividad terrorista, por así llamarlo, habría que ver si él estaría de acuerdo con esa denominación, bien, suplió algo o sirvió de sostén que él sostuvo durante 20 años y además le dio una identidad, porque esto es algo también importante. A veces ciertos sujetos se crean una identidad a través de un acto criminal, ¿no? Yo soy el que hizo tal cosa y pasan a estar en los medios, pasan a tener un lugar en el otro, digamos, en la comunidad, en el orden simbólico, a través de esa marca, como, bueno, yo mencionaba a mi colega Claudio Godoy, que él siempre, en alguna oportunidad, mencionó el caso del asesino de John Lennon, que decía, bueno, mi nombre queda asociado al de John Lennon para toda la vida. Así que de algún modo él logra su lugar en la historia como el asesino de John Lennon, que es lo que también tenemos en los magnicidas o regicidas. Hoy en día un magnicida también puede ser alguien que mata a una estrella de rock famosa y no a un jefe de Estado o a un rey. Puede lograr eso matando a alguien importante o llevando a cabo una masacre de mucha gente, como a veces uno ha visto, y que eso es para pensar, que es más propio de ciertas sociedades, aunque aquí ocurrió en Carmen de Patagones hace muchos años, de alguien que entra, llega a la escuela y empieza a disparar contra los compañeros, y que eso deja una huella muy profunda en la sociedad, una herida muy terrible, y es un acto brutal, a través del cual el sujeto, por un lado, evita su propio suicidio, evita que esa agresividad se vuelva sobre sí mismo, se mata a sí mismo en el otro, en los otros, vuelca esa tendencia tagnática hacia los demás, pero además logra un lugar, logra un nombre. Es decir, bien, yo soy el autor de la masacre de... y queda su nombre asociado a ese lugar. Se hace un lugar en la historia y eso tiene un valor de nominación. Porque uno puede decir, bien, Teodor Kaczynski en cierto modo se inventó, aunque no lo haya inventado él, se inventó un nombre, ¿no? Conocido en la historia como una bomber. Podríamos dar otros casos. Lo último que yo quiero señalar es importante, y es algo que tiene que ver con lo que Lacan llama en su escrito de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, lo que él llama la coyuntura dramática, que es el hecho de, a veces, ciertas situaciones que desencadenan la psicosis, ciertas situaciones donde hay, bueno, él enumera varias, pero habla del encuentro con un padre en lo real. O sea, el encuentro con un hombre, con una figura paterna que ejerce una poderosa influencia sobre el sujeto. En el caso del presidente Schreber, que es un caso que analiza Freud y que Lacan retoma en el Seminario de la Psicosis, está el encuentro con el doctor Flechig, que es un investigador de la mente. Bien, es alguien que se mete con la mente de las personas, y esta idea de quien tiene el poder de trabajar con las ideas o de influenciar estas figuras a las cuales se les atribuye, es decir, este poder, el encuentro, no es que estas personas tengan la culpa
del desencadenamiento del sujeto, sino que ese encuentro muchas veces provoca ese desencadenamiento. Y una cosa interesante del documental es que Kaczynski, en un determinado momento, estando en la universidad, decide participar de un experimento dirigido por un profesor de psicología, un psicólogo importante. Yo ahora aquí no recuerdo el nombre y no voy a ir a ver el documental de nuevo para recordarlo, pero que era alguien que hacía investigaciones para los servicios de inteligencia norteamericanos, investigaciones tendientes a ver cómo se podría quebrar psicológicamente a un sujeto. Y donde el experimento consistía, y fue un experimento al cual Kaczynski se sometió, siendo muy joven, el experimento consistía en que uno tenía una entrevista con un interlocutor y el interlocutor descalificaba todos los argumentos que uno daba, o no dejaba hablar, o manifestaba una hostilidad, una agresividad, una réplica constante, un ataque psíquico permanente hacia, digamos, hacia el entrevistado. Algo similar, y esto me llama la atención, a ciertas entrevistas que uno ve hoy en día por la televisión. No en todos los programas de entrevistas, pero uno ve, hay muchos entrevistadores, sobre todo en el ámbito de la política, muchos periodistas que maltratan al entrevistador, que no lo dejan hablar, que no le permiten, donde hablan ellos en la entrevista y que no dejan hablar al investigador, al entrevistador, y que lo desacreditan cada argumento que dice, es decir, se lo rebaten inmediatamente. Y es llamativo también que los entrevistados se presten a eso, que se sometan, es decir, a ese ataque constante. Pues bien, quizá por esto que dice Kaczynski, de la sobresocialización o la sobreadaptación izquierdista de la modernidad, del sujeto moderno, que el sujeto moderno no puede manifestar su agresividad, no puede manifestar su odio, no puede rebatir, no puede poner en su lugar a quien lo está maltratando, porque si pone en su lugar a quien lo está maltratando, pareciera que eso también está mal, y hay que seguir el principio de la corrección política, lo cual es bastante paradójico, porque pareciera como que uno no puede defenderse. Pero ahí ya Kaczynski en su manifiesto habla de la cuestión de la corrección política. Bien, él en estos experimentos hubo un encuentro con este experimentador, con este gran profesor de psicología de una de las universidades, no me acuerdo si la de Michigan o la de Harvard, y el experimentador, este que detenta un saber sobre las mentes y que juega a armar y desarmar, a construir y deconstruir, ¿no? Era un maestro de la deconstrucción de almas, y esto, a quienes saben de psicoanálisis y conocen el caso del presidente Schreber y la enigmática noción de asesinato del alma. Bien, el encuentro con este deconstructor de almas y reconstructor de almas, de descomponer, que al fin y al cabo la deconstrucción y la reconstrucción es lo que sabe hacer cualquier torturador hábil, de quebrar los espíritus para recomponerlos de otra manera. Dejo de lado de si eso verdaderamente, es decir, se puede hacer, pero que hay gente que lo quiere hacer, eso no cabe duda. Bien, el encuentro con este hombre, con esta autoridad supuestamente que detentaba un saber sobre las almas de las personas, pareciera que a partir de ahí, según los testimonios, el aislamiento
porque Kaczynski mantenía una mínima sociabilidad, una mínima, un mínimo trato, es decir, con el ambiente de sus compañeros universitarios, y a partir de ese experimento hubo un retraimiento progresivo de él, fue replegándose, es decir, cada vez más sobre sí mismo, y después de eso fue que fue abandonando su carrera académica, tenía un futuro muy promisorio desde el punto de vista académico, era profesor universitario, abandonó la universidad y se recluyó en esa lejana y aislada y solitaria cabaña, donde ahí él fue llevando su diario, sus experiencias, y fue armando estos artefactos siniestros que costaron vidas y que lograron que la atención del mundo estuviera depositada sobre él.